Muchas gracias, señor Arcila. Recuerden participar en las redes sociales con la etiqueta Foro Farmacéutico. Bien, doy una especial bienvenida al señor Ministro de Salud y Protección Social, doctor Alejandro Gaviria. Adelante. Trato de pasar por aquí. No es. La presentación la voy a poner. Sí, está ahí. ¿Para allá la manejan o la manejo yo? Okay. Bueno, mientras pone la presentación, muy buenas tardes, o días todavía, pero ya casi tardes para todos. Ahora le decía al doctor Rodrigo Arcila que este es mi quinto foro farmacéutico en línea. No hay quinto malo, de pronto. 3 como ministro, 2 como investigador. Algunos de ustedes, como yo, de pronto sufrimos de exceso de realismo, lo que significa cierto escepticismo, y algunos sentirán una especie de déjà vu. Los mismos protagonistas, las mismas cuitas. Pero algunos de ustedes también, como yo, creen que es necesario mantener cierto sesgo por la esperanza. Y si hacemos un repaso de los últimos 5 años, no voy a ser exhaustivo, simplemente esto es una introducción. Yo creo, doctor Rodrigo, que podemos celebrar algunos cambios positivos para bien en nuestro sistema de salud. Usted mencionaba ahora que el doctor Guillermo Perry estuvo por aquí hace 3 o 4 años hablando de la necesidad de un cambio en el financiamiento del sector para corregir lo que se llamaba entonces el sesgo antiempleo, o sea, un sector financiado mayoritariamente con impuestos al trabajo. Eso se cambió en la reforma tributaria del año 2012, finales de ese año. En los 2 primeros foros que yo vine aquí, la regulación de precios de medicamentos era una posibilidad, con muchas críticas, con gran incertidumbre. Hoy podemos decir, y lo podemos decir con orgullo sectorial, que esa política se ha consolidado como una política que yo creo que es un ejemplo para la región y un orgullo para nuestro país. Y ha funcionado, y yo creo que ha funcionado bien. En otro de los foros se hablaba de la habilitación financiera, doctora Carmen Eugenia, como una posibilidad, como la necesidad de que este sector tuviera una ruta de recuperación, de fortalecimiento de los patrimonios de las empresas pagadoras, con mucha incertidumbre, con preguntas e interrogantes, muchas de ellas sin respuesta. Esas preguntas ya tienen respuesta, eso ya se ha implementado y ya podemos decir que el sector cuenta con esa senda de recuperación. Tampoco quisiera ser exhaustivo, pero un primer mensaje que quiero transmitir es el siguiente. Yo creo que es un mensaje que sigue siendo polémico, pero que vale la pena resaltar. Si uno suma los esfuerzos de reformas legales desde la 1438, pasando por la misma reforma tributaria del año 2012, hasta la 1608 que permitió el saneamiento de algunas de las deudas del Estado con el régimen subsidiado, entre otras cosas, la misma ley estatutaria en salud 1751, del mismo Plan Nacional de Desarrollo, la ley 1753, sancionada hace 2 días por el presidente de la República. Ahí tenemos mal contadas 4 o 5 reformas legales. Yo creo que este sector no necesita más aventuras legislativas. Yo creo que tenemos que de pronto hacer algunos pequeños ajustes, pero seguir hablando, seguir creyendo que aquí necesitamos una gran reforma sectorial que va a resolver todos los problemas de una vez y para siempre es un error. Traería más incertidumbre, haría que esa senda que nos brinda la habilitación financiera de alguna manera comience a perderse en medio de la incertidumbre. Y esta no es una reflexión sobre los objetivos, es una reflexión sobre los medios. Eso no quiere decir que todo esté bien. Lo que quiere decir es que para seguir mejorando no necesitamos una gran reforma. Yo creo que sería claramente inconveniente. Y el sector debe comenzar a trabajar con lo que tenemos. Hay mucho por reglamentar y mucho por mejorar y yo creo, como lo dije en una entrevista hace un tiempo, hacer leyes es importante, pero trabajar de vez en cuando también lo es. Y yo creo que nos toca ponernos a trabajar con unidad de propósito, tema que repetiré hacia adelante. Voy a referirme a
si quiere un solo tema, esta presentación podría tener el siguiente título: Ley estatutaria, sostenibilidad y política farmacéutica. En eso es lo que me quiero concentrar. Ahí es donde voy a hacer el énfasis, es más o menos el tema que nos concita esta tarde ya. Vuelvo y repito: ley estatutaria, sostenibilidad desde una perspectiva no de tan largo plazo como nos mostraba la doctora María Luisa. Mientras esté listo el nuevo modelo y nos bajamos del carro, hay que ponerle el freno de mano de pronto a este carrito. Yo creo que la implementación plena de un nuevo modelo va a tomar unos 100 años, entonces tenemos que empezar a pensar cómo vamos implementando políticas para lidiar con lo que tenemos. Y quiero empezar con una reflexión que ustedes conocen bien. El problema de sostenibilidad no es un problema único del sistema de salud en Colombia, es un problema global que animan un montón de fuerzas. Mis colegas economistas las vienen identificando desde hace un tiempo, mucho más exitosos para identificarlas que para lidiar con ellas, por supuesto. La enfermedad de los costos, se habla en el tema de la salud, que tiene un origen bastante peculiar. Este es un sector que en todo caso depende de la mano de obra calificada, que es mucho más fácil de reemplazar, y como los salarios en la economía crecen según la productividad promedio, esas ganancias de productividad son menores en el sector salud, da el énfasis en mano de obra calificada. Por lo tanto, hay una inflación permanente en el sector que supera el aumento de precios en la economía en general. Eso está diagnosticado. Pero tal vez el problema más difícil no es ese, es el problema de la presión tecnológica. Yo me sorprendo cada vez que veo nuestras gráficas, no sé si ustedes ya se habrían acostumbrado, pero que un tratamiento típico para el cáncer de colon, que es la gráfica de la derecha, costara $200 en el año 1996 y pasara en poco más de una década a costar $160.000, es sorprendente. Y miren la gráfica de la izquierda que muestra un panorama similar. Y este es un problema global para todos los sistemas de salud del mundo, que en Colombia, y este es un primer mensaje, se ve exacerbado por una serie de factores que distinguen nuestro país por lo menos del universo de los países en desarrollo. Algo que ustedes también conocen bien, pero que vale la pena reiterar en este escenario, que nos muestra que con o sin ley estatutaria nosotros tenemos un problema complejo de sostenibilidad que no está resuelto y que tiene que ser una labor diaria de todos. Tenemos un gasto de bolsillo muy bajo como consecuencia de los avances de nuestro sistema de salud, de la cobertura universal, de la misma igualación de los planes de beneficios, de nuestro paquete de beneficios que es relativamente grande, por lo menos en el concierto de los países en desarrollo. 14–15% del gasto total en salud viene del bolsillo de los colombianos. Ese promedio en América Latina está por el lado de 35–40%. Y ese es un avance importante, pero que nos hace más vulnerables a la presión tecnológica, sin duda. A eso se suma, y están relacionados, una cosa se superpone con la otra, la judicialización de nuestro sistema de salud. Mañana tenemos el registro sanitario, pasado mañana estamos pagando vía no-POF por el medicamento o la tecnología. Eso no pasa en Inglaterra, eso no pasa en México, eso no pasa en buena parte del mundo desarrollado, pero con esa realidad institucional tenemos que lidiar en Colombia. Al mismo tiempo, en nuestro país tenemos una, yo lo llamaría presión socioeconómica. Nuestras clases medias, este fue el último estudio que yo hice como investigador, clases medias definidas como, piensen en un hogar de 4 personas que tiene ingresos mensuales entre 3 y 10 millones de pesos. Ese porcentaje de la población se duplicó en Colombia en la última década. En ciudades como Bucaramanga o Medellín o Bogotá o Barranquilla se multiplicó por 3 o 4. Y esas clases medias demandan acceso casi inmediato a las nuevas innovaciones y tecnologías. Y esas clases medias tienen poca disponibilidad a pagar de su bolsillo para acceder a las nuevas innovaciones. Y en Colombia, dado el rápido avance socioeconómico de las últimas décadas, esta presión socioeconómica es mayor que en muchos países de América Latina. Y a eso se le suma una nueva realidad institucional, estamos superponiendo factores. Unos son económicos, otros son sociológicos, otros son institucionales y todos están entrelazados. La ley estatutaria en salud, que nos obliga a definir el plan de beneficios de manera diferente, basado en una lista negativa, que aumenta esas expectativas, que vuelve a los médicos protagonistas principales de esta historia, porque consolida y, si se quiere, aumenta su autonomía. Estos factores
se superponen a la realidad global. Y todo esto muestra un panorama complejo y que de alguna manera explica la obsesión que tenemos a veces en el ministerio con el tema de la sostenibilidad. Yo quiero, antes de mostrar lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y estamos haciendo para lidiar con este problema, hacer un punto conceptual que también es importante. La sostenibilidad es un objetivo intermedio, no es un objetivo intrínseco. No es que uno pueda decir está garantizada la sostenibilidad, ergo debemos estar tranquilos. En el fondo el objetivo final tiene que ser el bienestar y la salud de la gente. Sin embargo, yo creo que es importante hacer la siguiente aclaración. Cuando los sistemas comienzan a ser sostenibles, no es que se quiebren de manera inmediata. Pasan por una fase que puede durar años o puede tomar décadas. La fase que uno llamaría de racionamiento implícito, donde lo que sucede es que la sostenibilidad lleva a la inequidad. En el racionamiento implícito, unos pocos comienzan a tener acceso a todos y los demás comienzan a verse desplazados. Y por lo tanto, un sistema diseñado en teoría para ser equitativo comienza a volverse como consecuencia de los problemas de sostenibilidad en un sistema inequitativo. A mí me gusta comparar el sistema de salud con el sistema pensional. Los dos tienen el mismo origen legislativo, los dos están escritos en la Ley 100. Y por razones de implementación imposibles de prever en un principio, pero obvias en retrospectiva, son muy distintos. En el sistema de pensiones uno lo podría describir de la siguiente manera, con una cobertura que apenas llega al 30%. Unos pocos reciben mucho. En el sistema de salud, por lo menos en teoría, todos reciben lo mismo. Ya los planes de beneficios son iguales. Pero el racionamiento implícito nos podría llevar a una situación similar a la que tenemos en el sistema de pensiones. O sea, a la inequidad. Ese es el argumento conceptual que quería hacerles. La sostenibilidad continuada, porque esto no es que uno pase de ser sostenible a ser insostenible inmediatamente. Este es un proceso que toma tiempo, con una transición muy larga. Pero esa insostenibilidad, a medida que se va agravando, lleva a la inequidad. Y por lo tanto, sí puede convertirse en un objetivo intrínseco. ¿Qué hemos hecho para lidiar con este problema? Problema global, ya lo dije, exacerbado en Colombia por una serie de factores que ustedes conocen bien, pero que vale la pena traer a cuento en esta presentación. Yo creo que Colombia ha venido poniendo en práctica una política farmacéutica que es exitosa, que comienza a ser reconocida más allá de nuestras fronteras. Así lo reconoció hace 2 semanas y media en Ginebra, Suiza, en una presentación que tuvimos organizada con Chile, en la Asamblea Mundial de la Salud, cuando se presentaron los lineamientos principales de esta política. Y Margaret Chan, la presidenta de la OMS, dijo: Colombia está haciendo lo que toca. Y esa política tiene varios componentes. Yo no los voy a repasar, por lo menos no de manera exhaustiva, pero sí quiero recordarles algunas cosas. Empecemos con la política de regulación de precios. Yo creo que es una política donde existe una metodología clara, escrita, conocida por todo el mundo, donde la implementación ha sido transparente, donde las relaciones entre regulador y regulado han sido, como lo decía el doctor Rodrigo, de tú a tú. Hay confianza de parte y parte. Y queriendo aumentar la transparencia, les quiero mostrar, ya no puedo, no me voy a poner aquí a dar vueltas, paso a lo siguiente. Les quería mostrar aquí, ya lo quitaron. Vamos a ver si soy capaz. Les quería mostrar una aplicación que tenemos en la web que permite encontrar o mirar los precios de los medicamentos regulados para todas las moléculas o todas las presentaciones comerciales, tanto el precio antes de la regulación como el precio después. Después no tenemos ya mucho tiempo, el almuerzo se acerca. Después la vemos todos. Esta política ha tenido un ahorro importante para el sistema, calculado de esta manera, de manera estática, pero es un ahorro que supera con creces el billón de pesos, 1,6 según nuestros cálculos, que son en todo caso preliminares. Yo creo que podemos decir con tranquilidad que es una política exitosa. Cuando uno mira el índice global de precios en el canal institucional, se da cuenta que la reducción de todos los precios, aquí están los regulados y los no regulados, está cercana al 7%. Si uno se enfoca en algunos medicamentos en particular, aquí están los monoclonales para la artritis,
se ven aumentos, disminuciones en los precios mucho mayores, del 30% en este caso, pero eso ha venido acompañado también de un aumento de las cantidades. Y aquí reitero el mismo ejemplo. Sin embargo, yo creo que un primer punto que podemos hacer al respecto de esta política, doctor Rodrigo, que usted la mencionaba como una de las piedras angulares de lo que estamos haciendo, esta política es insuficiente. La regulación de precios de sí no va a garantizar la sostenibilidad, tiene que ser complementada con otros elementos. No es suficiente la regulación de precios, tenemos que ir más allá. Aquí no termina la tarea con la regulación de precios, por muchas razones. Una, a mí me gusta ver esta política de regulación de precios como un juego repetido. El regulador mueve, pone unas condiciones, escribe la metodología, toma unas decisiones, pero el regulador se mueve y se mueve de manera inmediata, reacciona a la regulación. Después viene en este juego un tercer periodo, en el cual el regulador trata de reaccionar a lo que hizo o lo que hicieron los agentes regulados, pero toma tiempo porque no tienen toda la información. Es difícil leer lo que está ocurriendo, es difícil comprender todas las consecuencias imprevistas, indeseadas de la misma regulación. Y trata el regulador de moverse, entonces de reaccionar a las reacciones previas de los agentes. Y ustedes lo saben muy bien. Nosotros vamos, ustedes ya vienen. Y en este juego repetido, esta política va perdiendo eficacia, tenemos que ser claros. Por lo tanto, tiene que complementarse. Y una cosa que hemos tratado de hacerlo es, cuando uno se vuelve funcionario público o funcionario, le pasa lo siguiente, no tiene mucho tiempo de leer, todo lo que aprende lo aprende en reuniones. Entonces yo tengo unas libreticas, y en las libreticas apunto cosas de lo que voy aprendiendo. Tuvimos, doctora Claudia, una reunión con, creo que era un experto brasileño, y yo en estas reuniones trato, lo que me gustan son las verdades rotundas. Yo veo sabiduría concentrada, entonces trato de apuntarla en la libretica. Y este tipo nos dijo una cosa que me gustó desde su momento, dijo, en el tema de precios yo tengo una jerarquía, en el tema de cómo hacemos este control tengo una jerarquía. Lo que más funciona, primero la competencia, lo segundo las compras centralizadas y lo tercero la regulación de precios. Lo dijo así, yo lo apunté hace 1 año y medio, eso me lo grabé, ya no necesito la libretica. Entonces la regulación de precios, y eso lo podemos ver en este contexto, la hemos complementado con política de competencia. Ustedes saben, hace 1 año estábamos en este tema del decreto famoso de biotecnológicos. Yo creo que en eso fuimos innovadores globales. Muchas veces nos preguntaron algunos de ustedes por qué Colombia tiene que dar ese primer paso. La respuesta tiene que ver con algo que ya dijimos, porque Colombia tiene unas condiciones peculiares que lo distinguen al menos de los otros países en desarrollo. Yo creo que esta política también se hizo de manera transparente, entendemos las complejidades, entendemos las dificultades a veces de ser innovadores globales. Aquí quiero traerles, sin leer lo que dice allí, un cronograma de lo que viene, porque esta política no ha sido completada todavía. Y yo quiero decir lo siguiente, es una política que puede ser potencialmente importante, o sea, con ahorros que nosotros estimamos anualmente entre 300 y 400 mil millones de pesos, pero esas consecuencias o esos efectos ahorradores no van a ser inmediatos. Entonces tenemos la regulación de precios donde el jueguito del gato y el ratón hace que pierda eficacia y esta política de competencia que todavía no se ha reflejado en ahorros efectivos. Pero así vamos, construyendo una política pública paso a paso para dar la batalla en este tema en el buen sentido. Esto tampoco es una guerra, yo creo que este es un juego repetido donde todos tenemos que cooperar y trabajar conjuntamente. Ahí quedan las fechas. Y esto es un compromiso, tómale foto porque lo vamos a cumplir. Esta política tiene otro problema, también conceptual teórico. Este ya no es un juego repetido, este es un mercado, pero este no es un mercado peculiar, es un mercado donde pueden existir entre los diversos agentes que participan asimetrías de información sobre la calidad de los diferentes medicamentos, sobre todo dudas sobre la calidad de los competidores biosimilares. Y eso genera problemas en los mercados. Y eso hace que, como en la política de regulación, ese juego repetido haga que pierda eficacia, la competencia también puede perder eficacia por fallas de mercado asociadas con los problemas de información. A mí me gusta, esta es otra cosa que vamos a hacer, un termómetro de precios de medicamentos, tenemos poquitos, pero que muestra que aquí también reina lo que un economista llamaría la competencia monopolística. Estos son medicamentos que desde un punto de vista de evidencia más o menos deberían tener un precio
parecido, miren la gran diversidad. Entonces, la competencia no siempre es la solución para bajar los precios. Aquí no hay instrumentos que nos vayan a resolver todos los problemas de una vez y para siempre. Por eso hay que superponer diferentes elementos. Entonces, hablamos de regulación de precios. Tenemos que seguir incentivando en todos los escenarios la competencia. Esta es una segunda política. Y seguimos sumando herramientas e instrumentos. Un tercer conjunto tiene que ver con el uso racional. Y yo sobre uso racional diría lo siguiente. Cuando a finales del año 2003 tomamos la decisión de introducir varias de las moléculas más recobradas a el POS, yo creo que hubo un efecto positivo en términos de uso racional. Muchos de los pagadores empezaron a diseñar contratación por paquetes, empezaron a ponerse de acuerdo con los diferentes prestadores, a hacer mecanismos de pago diferentes, a hacer una distribución racional del riesgo, y yo creo que ahí hemos avanzado como consecuencia de la introducción en el POS, en el uso racional. También hemos promovido, aquí está Héctor del IETS, las guías de práctica clínica. Ahí les dejo para que le tomen foto también, esto lo pueden bajar en el celular, ya ahí están disponibles, pero la adherencia a las guías de práctica clínica sigue siendo, tenemos que ser claros, una política, sigue siendo una pregunta abierta, la adherencia a estas guías. Pero hemos trabajado también en promover el uso racional con el departamento de Cundinamarca, por aquí están las personas protagonistas de esa historia, también hemos avanzado en un piloto para uso de genéricos, y ahí vamos, promoviendo el uso racional. Yo con el tiempo también he creído que hay que ir más allá y que esto requiere la creación de las normas sociales. Este es el aspecto mocusiano de la política farmacéutica. Tratar de ir por lo menos en una fracción de la población, y ya uno asume un tono más sacerdotal, pontificador, de que aquí todos tenemos una responsabilidad para los médicos, por ejemplo, que trasciende la responsabilidad con el paciente. Es una responsabilidad que también involucra el uso de los recursos del sistema. Y que no digamos mentiras, esto es lo que yo llamaría una tautología fundamental. Cuando uno va más allá del costo-efectividad en la relación uno a uno con el paciente, le está restando recursos a otra gente. Es una obviedad, es una identidad, no es un argumento ideológico, es una verdad y a puño. Por lo tanto, en un sistema como el nuestro, tan descentralizado, tan diferente, por ejemplo, por decir cualquier cosa, el sistema mexicano, donde el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales puede decir, mire, ustedes trabajan con esto y se acabó. Colombia no es así. Y aquí lo que tenemos es un problema muy complejo de acción colectiva, porque el resultado de sostenibilidad depende de las miles o cientos de miles de decisiones diarias de mucha gente. Y entre quienes toman esas decisiones en un sistema con un gasto de bolsillo tan bajo, tiene que existir por lo menos medianamente la conciencia de que están recursos públicos en juego y que hay esa doble responsabilidad y que como cuestión de principio en algún momento todos vamos a tener que incorporar esa norma social de que estamos utilizando recursos públicos. Y la creación de esa norma social entre todos, que es un trabajo colectivo en todos los escenarios, donde la clave son personas que permitan difundirla en los diferentes espacios o escenarios o ámbitos donde tomamos decisiones. Tiene que complementar la política de regulación de precios, la política de competencia y las políticas más formales o institucionalizadas de uso racional. Y yo creo que eso es importante también decirlo y crear conciencia, porque muchos de ustedes van a ser los difusores de esas normas sociales. Que esta no puede ser simplemente una responsabilidad del gobierno. Yo creo que eso también es bueno ponerlo de esta manera. Estamos ante un problema muy complejo, dada la naturaleza descentralizada de nuestro sistema y dada la forma como lo financiamos, que es con recursos de todos, con recursos colectivos, ante un problema difícil de acción colectiva. Si cada uno de nosotros no piensa en el costo-efectividad, sino simplemente en la efectividad e ir hasta el último punto, esa suma de las decisiones agregadas nos lleva a un sistema insostenible. Quise resaltar dentro de lo que hemos hecho esos 4 elementos, me perdonan la insistencia pedagógica: regulación de precios, competencia, uso racional y la necesaria generación de normas sociales. Todas esas políticas en su conjunto yo creo que han tenido un éxito. A veces en medio del desespero los funcionarios nos tenemos que
contentar con los cambios en las segundas derivadas. Entonces, el no pos a mí me gusta leerlo como la forma desordenada, que no obedece a un diseño deliberado, como nuestro sistema de salud incorpora lo nuevo. Eso en el fondo es el no pos. Ustedes pueden hacer los matices que quieran, pero el no pos es eso. Nosotros pagamos lo viejo vía UPC y pagamos buena parte de lo nuevo vía no pos. Y ese conjunto de medidas que hemos llamado de manera genérica política farmacéutica ha tenido un efecto sobre la segunda derivada. Miren que la pendiente comienza a crecer y se estabiliza en algún momento, pero se está estabilizando en un nivel relativamente alto que sigue generando problemas en el sistema de salud y que podría volver a crecer. Ya vamos a contar qué es lo que estamos haciendo para en el futuro evitar otra escalada como la que ustedes ven aquí, que echaría al traste el sistema de salud. Y lo que hay detrás de esta forma de incorporar lo nuevo es un problema que conspira contra esa lógica de la acción colectiva, porque los incentivos de todo el mundo están alineados para pasarle la cuenta a ese fondo donde se acumulan los recursos de todos. Médicos, pacientes, industria, hospitales, IEPS, sobre todo las integradas verticalmente, todos tienen el mismo incentivo, pase la cuenta. Y cuando los incentivos están alineados de esa manera, es difícil luchar contra esto. Por lo tanto, las políticas en el futuro también tienen que ir dirigidas a desalinear, en el buen sentido, un poco esos incentivos para garantizar la sostenibilidad. Todo esto con lo que quiero decir es, esta batalla no está ganada. Yo creo que Bruce decía, bueno, ya que logramos la sostenibilidad nos podemos poner a pensar en otras cosas. Ojalá. Esto es de todos los días. No hay descanso, es complejo, difícil. Y viene entonces esta me la voy a saltar, la segunda parte de la presentación es qué tenemos que seguir haciendo, entre todos. Quiero transmitir este mensaje colectivo para seguir garantizando la sostenibilidad. Y recuerden el título, es Ley Estatutaria, Sostenibilidad. Primero viene el tema del Plan Nacional de Desarrollo, donde nosotros en el artículo famoso 73 hemos creído que debemos fortalecer la puerta de entrada. La semana pasada tuvimos un foro en portafolio y creo que el mismo Bruce planteaba una pregunta, Héctor estaba allí. Colombia es un país que quiere incorporar las nuevas innovaciones al sistema de salud, es un país que va a ser amigable a la tecnología, era lo que se planteaba en ese foro. Y la respuesta que yo di es sí, pero con capacidad de discernimiento, se burlaban de mí en el ministerio por la frasecita. Capacidad de discernimiento quiere decir sí, pero no todo. Lo que debe incorporar el sistema de salud es lo que efectivamente avanza la salud de la población. Y con el no pos, con esa forma no ordenada de hacerlo, hemos incorporado todo y en algún momento incorporamos todo a cualquier precio. Yo creo que tenemos entre todos un desafío. Hay inquietudes sobre cómo se va a reglamentar el artículo 73. Una primera invitación que quiero hacer a la industria, a los médicos, a todos quienes están aquí, es a trabajar juntos para la reglamentación e implementación de ese artículo 73. Y hacerlo de manera que nos garantice un equilibrio entre estas dos fuerzas, si se quiere, en contradicción. La necesidad de incorporar nuevas tecnologías, pero la necesidad también imperiosa, urgente, de hacerlo bien con capacidad de discernimiento para no poner en juego la sostenibilidad del sistema de salud. Y en eso tenemos que trabajar, ya hay una ruta que plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis de anuncios, en un tono ya más pragmático, aprovechando la mención que he hecho al Plan Nacional de Desarrollo y quiero de esta manera contestar algunas de las preguntas que estábamos anticipando. El Plan Nacional de Desarrollo, nos lo han preguntado algunos de ustedes, revive la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos, esa es esa sigla fea que hay ahí, que había quedado cancelada de manera inadvertida por la ley estatutaria en su último artículo. Entonces ya tenemos de nuevo Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos. La Secretaría Técnica que antes estaba en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ahora va a estar en el Ministerio de Salud. Eso es una innovación, pero tenemos de nuevo la comisión con los mismos miembros. Revivida la
comisión podemos volver a una agenda, cosas que habíamos dejado de hacer por la incertidumbre o el vacío legal que teníamos, que surgió entre ley estatutaria y plan de desarrollo, pero sancionado el plan. Vamos a sacar la resolución pendiente de la nueva regulación con precios de referencia. Vamos a unificar las metodologías de valores máximos de recobro y precios de referencia internacional. Y estamos pensando, con mañita, de modificar la circular 03 del año 2013 para incorporar algunas de las experiencias aprendidas, el juego del gato y el ratón, de hace un rato. Y eso nos lleva al tema de la tarea que dije tenemos entre todos de regular los precios de entrada. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo nos marca con el artículo 73 un nuevo desafío para todos, ese fortalecimiento de la puerta de entrada, esa necesidad de tener el costo, efectividad, reglamentación de precios y autorización de mercado como procesos más o menos simultáneos, con capacidad de discernimiento, sin cerrar la puerta a la tecnología, pero teniendo la capacidad de entender qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve desde una perspectiva epidemiológica, siendo respetuoso. Eso se suma a tal vez el desafío más grande que tenemos, y esto es otra invitación a trabajar juntos, que es el que plantea la ley estatutaria con la nueva definición del plan de beneficios basado en una lista negativa, qué es lo que vamos a hacer. Y esto es lo que nos va a permitir que ese no-POS no siga creciendo como ha venido creciendo. Y es lo que nos va a permitir como sociedad empezar a tener una mejor capacidad para lidiar con la innovación y la presión tecnológica. Todavía estas son ideas muy en borrador, fruto de conversaciones que hemos tenido en el ministerio, conversaciones que hemos tenido con algunos expertos internacionales. Pero lo que estamos pensando a grandes rasgos se puede parecer a lo siguiente. Primero, que cuando hablamos de incorporación de tecnologías tenemos que hacer diferenciaciones, no todas las tecnologías son iguales. Y un primer grupo, el más a la izquierda, son tecnologías, muchas de ellas que ya están por fuera de las patentes, donde las innovaciones son más marginales. El ejemplo ya manido que hemos utilizado con Héctor en muchas reuniones son las estatinas. La número 16 puede entrar al sistema de salud, va a estar dentro de ese paquete de beneficios que ahora lo contiene todo, no va a estar en la lista negativa. Pero lo que sí va a tener nuestro nuevo plan de beneficios es decir, nosotros no la vamos a pagar al precio más alto, vamos a pagar el precio de los genéricos o vamos a pagar un precio promedio de algunas de esas innovaciones. O sea, no vamos a pagar el precio de la última innovación marginal para las tecnologías ya probadas, como lo hace, por ejemplo, Alemania. Viene el segundo grupo, mucho más complicado porque, como diría el economista Víctor Fuchs, tal vez el padre de la economía de la salud, este segundo grupo involucra necesariamente darle respuesta a la pregunta más compleja, pero de alguna manera que no podemos evadir en el sistema de salud: ¿cuánto vale una vida? Viene mañana una nueva innovación, una nueva tecnología para una forma agresiva de cáncer de pulmón. Los estudios muestran que el valor terapéutico no es muy alto, 1 o 2 meses de sobrevida. Se incorpora esa tecnología o no al sistema de salud. No es fácil esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los diferentes países? Empiezan a tratar de hacer unas diferenciaciones por valor terapéutico. Y aquí la clave no es una decisión técnica. Esto no es una decisión como la hace la Junta Directiva del Banco de la República sobre política monetaria, punto 25 para arriba, punto 25 para abajo, 6 tipos en el oráculo decidiendo esa gran pregunta. Este es un dilema mucho más complejo, donde la clave está en una palabrita: legitimidad. Y el mecanismo que plantea la misma ley estatutaria tiene que permitirnos tomar decisiones legítimas para poder lidiar con el problema de la sostenibilidad. Pero el país tiene que ser capaz de tomar decisiones legítimas en ese sentido, para poder tener, de nuevo, la palabreja, capacidad de discernimiento. Después vienen otras tecnologías donde es más difícil, por ejemplo, tecnologías para enfermedades huérfanas, donde seguramente seguiremos utilizando referenciación internacional de precios, pero donde tenemos que ser mucho más estrictos y controlar, si se quiere, el diagnóstico.
En la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra hablamos con la ministra de Salud de Chile. Chile está llevando al Congreso una ley de enfermedades huérfanas que está siendo muy estrictos en el diagnóstico. Incluso recurren a laboratorios internacionales para hacer los diagnósticos. Porque en Colombia hemos tenido ciertos excesos en el diagnóstico de enfermedades huérfanas, tenemos que reconocerlos todos porque así es. Y ahí vamos a tener que ser mucho más estrictos, sobre todo en el Q, en la frecuencia, ¿no? El precio se puede hacer como lo hemos venido haciendo con referenciación internacional. Y después viene cómo vamos a librar con tecnologías distintas. Tal vez el ejemplo que está mirando el mundo, a veces con preocupación, es la nueva tecnología contra la hepatitis C, que es costo efectiva, pero no es pagable si uno la lleva a todo el mundo, donde tenemos que tener también guías iniciales de manejo porque no se puede aplicar a todo el mundo, y donde seguramente esto es lo que están pensando los países, sobre todo que están en el sándwich, no desarrollados, pero tampoco de ingresos bajos, de hacer compras conjuntas, como se hacen, por ejemplo, con las vacunas. O sea, que varios países se congreguen para lograr rebajas en los precios. No es fácil. Esto no es una solución para todos los problemas, pero un plan de beneficios con lista negativa tiene que involucrar diferenciaciones de este tipo, políticas para lidiar con las diferentes tecnologías y hacerlo, vuelvo y repito, de manera legítima. Y para la legitimidad necesitamos transparencia y por eso vamos a seguir trabajando con las sociedades científicas, con la ANDI, en lograr transparencia, que significa información y significa necesariamente que vamos a tener que ser capaces como sector de revelar nuestros conflictos de interés. Como no todo es política farmacéutica, yo quiero simplemente, para que no quede en el aire que la política farmacéutica tiene sobre sus hombros todo el peso y la sostenibilidad, esto tiene que estar acompañado de un modelo distinto, modelo de atención, que como lo dice el mismo plan de desarrollo tenga, o sea, un modelo que distinga o discrimine entre ámbitos distintos. Unos son las grandes ciudades, otros son los municipios intermedios, otro distinto, por supuesto, nuestras zonas rurales dispersas y apartadas. Lo dejo allí simplemente para que tengamos eso en cuenta. Yo quiero terminar con este mensaje. Recuerden que lo que trato de plantear son lo que ha hecho la política farmacéutica y lo que tiene que hacer hacia el futuro, planteando como desafíos o tal vez los desafíos más importantes el artículo 7.3 del plan de desarrollo y cómo vamos entre todos a construir el nuevo plan de beneficios. Mientras tanto hemos tomado algunas decisiones complejas que ustedes han empezado a vivir o a sufrir, cosas que tendremos que hacer. Una muy antipática, pero yo creo que es necesaria, por lo menos en una transición de corto plazo, y es tener algún tipo de copagos para ciertos medicamentos no de alto costo en el NOPOS. Otra, empezar a conectar en el régimen subsidiado los pagadores de última instancia, que son las entidades territoriales, con quienes originan el gasto, que también ha generado inquietud entre todos, pero que hacen parte de la misma estrategia. Pero todo no puede ser sostenibilidad. Yo quiero terminar con un mensaje de optimismo. Me dicen que ayer estuvo bastante pesimista la presentación del panorama fiscal. Yo también jugué en algún momento de mi vida ese papel de tratar de ser Cassandra fiscales, de anunciar en todos los foros, en toda parte, que el mundo se va a acabar. El mundo no se va a acabar. Quiero plantear la siguiente disyuntiva, la siguiente paradoja, que yo creo que nos plantea un problema como sector. Si ustedes miran a la izquierda, ven lo que opinan los colombianos cuando se le pregunta sobre el estado de la calidad y cubrimiento del sector salud. Muchos son pesimistas, el 80 o el 70% dice que la calidad de cubrimiento no va bien y que el ministro de Salud es peor todavía. Pero cuando a la gente le preguntan cómo evalúa su último contacto con el sistema, miren que la gente es más optimista. 75%, 3/4 partes de la población dice que no le fue tan mal. ¿Qué explica esta brecha entre la opinión y lo que yo llamo aquí los juicios propios, o entre realidades objetivas y realidades subjetivas? ¿Por qué se presenta esta distancia? Yo creo que esa pregunta tiene una única respuesta, y es que este sistema fue perdiendo la legitimidad y fue perdiendo la confianza pública con el tiempo.
Por lo tanto, yo creo que un reto que tenemos paralelo al reto de la sostenibilidad y que tenemos todos, porque aquí en esta sala están los jugadores del juego repetido, aquí estamos todos. Todo lo que pasó y todo lo que va a pasar depende en un buen porcentaje de las decisiones que tomemos entre todos. Y esas decisiones tienen que llevar a recuperar esa legitimidad y esa confianza pública para ir cerrando esas brechas que ustedes ven allí. Entonces yo repito, dijéramos este mensaje, si pudiéramos decir muchas de las reformas legales ya se hicieron, de alguna manera institucionalmente esa ruta de recuperación está trazada. Yo creo, o la invitación que hago es a dos cosas. Primero, a recuperar la confianza pública y segundo, yo creo que esto me parece también importante, yo que he sido existencialista desde chiquito, a recuperar el orgullo sectorial. Para uno levantarse y trabajar todos los días, abandonar la familia, dejar los hijos en la casa, llegar tarde en la noche, necesita tener un sentido de trascendencia, creo yo, de que hacemos parte de algo más grande que el puestico que tenemos o la compañía o el interés que representamos. Y yo creo que sería muy bueno que todos nos levantáramos todos los días diciendo no hacemos parte de un sector fracasado, sino hacemos parte de un sector que ha tenido primero que todo las ganancias sociales más importantes de Colombia en la última generación. Estaba la semana pasada aquí en un foro en Cartagena y este es el sector que más le aportó a la reducción de la pobreza multidimensional. Aquí está el mejor talento y capital humano del país. Aquí hemos sido innovadores a nivel global. En Ginebra la semana pasada la misma Organización Internacional del Trabajo dijo este es un sector que es un ejemplo para el mundo en desarrollo. Entonces, para trascender yo creo que también necesitamos eso, recuperar el orgullo sectorial. Y una invitación que quiero hacerles para mantener ese optimismo es a eso, a levantar la frente, a mirar de frente con orgullo, conscientes de los logros y también con reconocimiento de nuestros fracasos, pero a construir todos para garantizar un sistema que sea sostenible, pero que sobre todo recupere esa confianza y legitimidad. Muchas gracias a todos.